bienvenido. No hay nada que esperar porque la ley ya está en marcha, y quien entiende esto no vive como quien pide al futuro, sino como quien escribe el presente. Y en la visión de Neville Goddard, el mundo externo no es maestro, sino reflejo, no es guía, sino espejo de la conciencia. Todo lo que el ser humano llama realidad no es más que la manifestación visible de su estado interno dominante, y no importa lo que se desee con palabras, si por dentro se sostiene una identidad contraria, porque la conciencia no responde al vocabulario sino al reconocimiento interior. Un hombre que afirma riqueza, pero se siente carente, no puede recibirla, pues la ley no obedece a la declaración, sino al sentimiento de ser, y por eso Neville mostraba que crear no significa esfuerzo, lucha o disciplina rígida, sino sustitución de estado, porque lo que no se sostiene se derrumba, y lo que se reconoce se fortalece, y la transformación no se conquista paso a paso, sino que nace del cambio de posición mental. No se reforma al hombre viejo, simplemente se permite que desaparezca. No se pule el polvo, sino que se disuelve reconociendo el oro, ya que lo que muchos llaman vida es solo eco de la conciencia, imagen detenida de aquello que alguna vez se asumió como verdadero, y quien quiere cambiar el cuadro no discute con los colores, cambia la mano que los coloca. El deseo no es ausencia, es evidencia de un potencial ya formado dentro de ti, y Neville enseñaba que cada deseo incluye la fuerza necesaria para hacerse real, porque si no pudiera manifestarse no aparecería dentro de ti como deseo. El sufrimiento no nace por la falta de lo deseado, sino por insistir en una identidad que lo contradice. El conflicto no es entre el ser humano y el mundo, sino entre identidad y visión, y cuando la identidad se renueva, la visión fluye, y el mundo se reorganiza como consecuencia natural. No existe milagro como algo sobrenatural, lo que existe es ley, simple, ordenada e inevitable. Comprender esto significa dejar de rogar a la realidad externa y empezar a dirigirla desde adentro, igual que no se pide al espejo que sonría antes de que sonriamos. La realidad se mueve después, no antes, de la conciencia. Cada escena externa llega tarde, es secundaria, derivada, y el poder no está en las condiciones, sino en quien las observa, y cuando el ser humano se ve como origen y no víctima, como causa y no efecto, la vida cambia desde la raíz y no solo desde la apariencia. En este espacio donde la mente deja de correr y escucha, donde cada palabra se vuelve puente entre lo que eres y lo que puedes ser, donde lo invisible adquiere forma como oro entre manos tranquilas, porque la fe no es espera sino construcción silenciosa, y hoy caminamos juntos dentro de ella, sin prisa, sin ruido, solo presencia. Imagina que estás sentado en calma, respirando lentamente, y una voz suave te acompaña hacia un lugar interno que quizás tenías olvidado, un lugar donde la realidad nace antes de existir afuera, donde el posible se convierte en certeza, donde la polvareda brilla, donde el deseo toma cuerpo, un lugar donde Neville Goddard decía que todo está ya hecho, y solo debes asumir el final como real, porque la imaginación es raíz, y la fe es el aliento que la sostiene, y la realidad es fruto inevitable de lo que vives dentro. Escucha despacio, deja que aparezcan imágenes como ventanas nuevas desde las que ves tu vida. Siente el oro aunque aún parezca arena. Siente la puerta abriéndose aunque todavía parezca cerrada. Siente el resultado como ropa que llevas puesta ahora, no mañana, ahora, porque quien siente antes de tener obtiene, quien asume antes de ver manifiesta, quien habita el final sin dudas lo encuentra. Permite que estas palabras entren como agua sobre tierra seca, sin resistencia, porque la mente que recibe se convierte en mente que crea, y quien crea no pide realidad, la genera. Tú no eres espectador de la vida sino autor de escenas, pintor de paisajes invisibles, conciencia que dirige lo visible y lo invisible, y la fe es llave que abre lo que parecía imposible. Por eso te invito a comentar una frase que no solo habla, sino transforma identidad, una frase que marca, declara y edifica. Yo transformo el polvo en oro, y cuando la escribes no la lanzas al aire, la grabas dentro, y cuando se graba dentro el exterior responde. Comentar no es un gesto vacío, es sello interno,
Es decirle a tu mente que esto no es una idea bonita, sino una verdad que aceptas como ley, y mientras respiras, nota cómo tu cuerpo se relaja, cómo el mundo externo se suaviza, cómo la serenidad se vuelve suelo fértil, porque la fe actúa en el silencio y no en el ruido, y es el arte de asumir como cumplido lo que aún no ves, y cuando ya lo vives dentro, lo externo no puede negarlo. Imagina ahora una puerta frente a ti. No requiere fuerza ni lucha, solo decisión de cruzarla. Basta con vivir mentalmente del otro lado. Neville decía que no debes preguntar cuándo ocurrirá, sino vivir como si ya hubiera ocurrido, respirar como si ya fuera tuyo, caminar como quien regresa a casa y no como quien suplica entrada. Visualiza tu deseo como habitación ya ocupada, como realidad ya existente, y tú te mueves dentro con naturalidad, sin esfuerzo, porque la fe no pide acceso, la fe habita, y ahora tú habitas, ahora sientes, ahora recibes sin esperar pruebas. Cuando la mente asume, el universo responde, y cuando la mente decide, el mundo obedece. No hace falta lucha, hace falta identidad. Cuando te ves próspero, sano, amado y en paz, el cuerpo lo sigue, las acciones lo siguen, las circunstancias se ordenan, nada surge de la nada, todo surge del interior. Lo externo es solo eco, reflejo, espejo. No persigas el reflejo. Cambia el rostro desde el que miras. Quien busca fuera se vacía. Quien crea dentro desborda. Y hoy tú desbordas. Sigue respirando. No analices. Siente. Las imágenes que ahora nacen son semillas. Cada escena interior es forma en gestación. Tú eres raíz del resultado, semilla y terreno. Y la sustancia con la que construyes realidad se llama fe, que no es esperar sino asumir. Si cierras los ojos y vives tu deseo como presente, no estás imaginando, estás creando. La mente no diferencia imagen interna de hecho externo, y lo que sostienes dentro se vuelve inevitable afuera. Si quieres oro, siente oro. Si quieres abundancia, siente abundancia. Si quieres sanación, siente sanación. No preguntes si es posible. Vive como si fuese inevitable. Cuando un pensamiento antiguo regrese, no luches con él. Sustitúyelo. Habita la nueva imagen. Pelear alimenta lo viejo. Elegir fortalece lo nuevo. Tú estás eligiendo. La conciencia es la única fuente de la que todo se forma. Y Neville no describía el cambio como esfuerzo, sino como sustitución natural de estado. Lo que el ser humano es internamente se vuelve su experiencia externa. No hay intervención externa. No hay fortuna ciega ni destino impuesto. Solo respuesta del mundo a la identidad que se sostiene. Cada condición que te rodea es fotografía de tu estado. Y cambiar lo exterior sin modificar lo interior es intentar mover el reflejo en lugar del rostro. Nada ocurre porque se merezca o se niegue, sino porque se asume. La asunción antecede el evento y el evento solo solidifica la suposición sostenida. Neville enseñaba que aquello que el hombre reconoce como verdadero se expresa, no lo que desea ni lo que espera ni lo que dice con palabras, sino lo que asume como ley interna. La identidad crea el hecho. Nadie escapa de su visión de sí mismo, porque la visión es causa y la vida es efecto. Y si quieres saber qué asumes, observa lo que experimentas, pues tu realidad es traducción exacta de tu estado dominante. Un hombre que se vive interiormente como polvo no puede recoger oro, no porque le sea negado, sino porque no existe en su conciencia un punto donde el oro pueda anclar. La realidad no premia ni castiga, solo refleja. Ese es el núcleo. Lo demás es adorno. Neville decía que no se manifiesta lo que se quiere sino lo que se es. Ser significa sentir como verdad, y no solo declarar. La imaginación no es evasión sino matriz creadora, y lo que habitas internamente como hecho ya cumplido se vuelve causa profunda. Cada escena vivida con naturalidad acaba proyectándose afuera. La creación es mental, y la materia es eco visible, y la vida no cambia discutiendo con los hechos, sino retirándoles autoridad y reemplazándolos por visión nueva. Cuando comprendes que el mundo es proyección de la conciencia, dejas de pedir cambios y comienzas a encarnarlos. Ese es el salto. La transformación no es mejoría progresiva, sino movimiento de identidad. No te vuelves nuevo perfeccionando lo viejo. Lo dejas ir,
y lo que no sostienes se disuelve, y lo que alimentas se solidifica. El deseo no es súplica, es anuncio interior. Si lo deseas es porque ya existe como posibilidad presente. El deseo es voz del oro llamando desde la polvareda, prueba de que el resultado está listo para vivirse, no para rogarse. La ley de asunción no exige fe ciega, sino lógica creadora. Si algo existe dentro de tu imaginación como hecho cumplido, y lo sostienes con identidad, el exterior está obligado a producirlo, no por suerte, sino porque la ley no puede contradecirse. No existe fuerza contraria a la conciencia. Las circunstancias no caminan solas, se generan. Los obstáculos no son muros de piedra sino fotografías de un estado que ya pasó. Nada de lo que superaste vino de afuera, vino del movimiento interno. Cuando una persona adopta un nuevo estado, la realidad acomoda causas, personas, tiempos y caminos. No es magia, es orden. El efecto sigue a la causa. La conciencia es causa, y el mundo es consecuencia. El punto no es convencer a la mente, sino reconocerla. Como la fuente, el punto no es esperar evidencia sino convertirse en evidencia. Cuando el ser humano entiende esto, no mendiga resultados, los vive, no pide a un universo distraído, ordena a un universo espejado, no espera oportunidades, las genera como eco de su postura interior. Por eso la fe no es emoción, sino posición creadora, y una posición no es esperanza, es reconocimiento. Tu vida futura no nace mañana, nace ahora. Cada momento en que asumes el resultado como real es un ladrillo en la arquitectura del destino. Cuando caminas como quien ya recibió, el mundo corre para encontrarse contigo. El oro no llega porque lo persigues, llega porque lo encarnas. Y mientras esta verdad se instala, una calma profunda se acomoda en el pecho como manta tibia en noche fresca. No hace falta prisa, no hace falta controlar, hace falta continuidad. La fe no necesita esfuerzo, necesita persistencia. Cada vez que respiras dentro del resultado modelas un evento, la realidad es maleable en manos de la conciencia. Tú eres conciencia, tú eres creador, tú eres el centro donde el polvo y el oro intercambian lugar. Vive como oro, respira como oro, habla como oro, y el mundo no tendrá opción más que volverse oro frente a ti. No te detengas. Tu interior es más real que lo externo. Cuando dentro cambia, fuera se dobla. No existe pregunta donde la fe es certeza. No existe distancia cuando el final es ahora. Puedes abrir caminos donde lo lógico dice que no existen. Puedes sentirte ya llegado, mientras aún caminas. Puedes ser rico por dentro aunque afuera parezca desierto. Y el desierto florecerá siempre, porque el polvo es solo oro no reconocido aún. Ahora reconoces. Ahora transformas. Siente cómo el silencio entre las frases sigue creando imágenes en tu mente, como si cada oración fuese una puerta hacia un corredor más profundo, más amplio y más real que el mundo externo. Y mientras respiras lento, te das cuenta de que nada te limita, excepto la identidad que eliges vestir. Puedes ser quien crea y no quien espera. Puedes ser quien posee y no quien suplica. Cuando Neville hablaba de asumir el final, no pedía fuerza, sino naturalidad. La misma naturalidad con la que te pones los zapatos, sin dudar que son tuyos. Ahora viste tu deseo, con esa misma certeza simple, con esa normalidad suave de cosa propia. Mira adelante e imagina una habitación que representa tu vida completada. Las paredes no son futuro, son presente. Cada objeto está en su sitio brillando con calma inevitable, como si hubiese estado ahí desde siempre. Entras y no te preguntas si mereces, porque quien entra a su casa no pide permiso. Eso es asumir el final, eso es vivir en el resultado. El oro mental que llevas ahora es la materia que se hará visible después. La imaginación no es fantasía, es plano de construcción. Cuando nace dentro una emoción nueva, la lanzas al suelo fértil de la conciencia y germina, lenta pero segura. Si quieres cambiar tu vida, no busques prueba, genera estado. La prueba vendrá como eco. La realidad no enseña. Repite, tú enseñas y ella responde. Y mientras caminas en ese espacio imaginado como si fuera piso firme, descubres que cada pensamiento sostenido es ladrillo, cada emoción mantenida es cemento,
Cada escena vivida dentro es estructura. La casa del destino no se levanta afuera sino dentro, y tú eres ahora arquitecto y habitante. Quizá alguien te dijo que esperes mejora, que aguardes, que pidas sin sentirte dueño, pero la fe no pide espera, pide encarnación. No te dice que esperes flor, te dice que seas semilla. Cuando Neville explicaba la ley de la Asunción, muchos buscaban técnica, paso a paso, ritual, pero la verdad es más simple y más fina. Conviértete. No preguntes cómo, conviértete. No preguntes cuándo, conviértete. No preguntes si, conviértete. El resultado es reflejo, y lo que reflejas ahora es oro sereno, y no polvo incierto. Imagina una escena que represente tu deseo cumplido. No necesitas verla completa sino sentirla. Mírate viviendo ese momento como presente, tu postura, tu respiración, el ritmo del corazón, la luz en la mirada. Nota cómo el cuerpo responde cuando crees. Tal vez calor en el pecho, liviandad en el estómago, una sonrisa pequeña que aparece sin permiso. Ese es el oro, no el externo, sino el interno que lo crea. Cuando un solo segundo vivido como verdad pesa más que 1000 minutos de duda, la transformación inicia. Tú estás iniciando. La mente es agua, tomando la forma del vaso que eliges. Si el vaso es miedo, se vuelve miedo. Si es poder, es poder. Si es oro, es oro. Porque la conciencia no discute, obedece. Si te ves pequeño, el mundo te confirma pequeño. Si te ves grande, el mundo abre espacio. La fe es una lente. No cambia la realidad, cambia al observador. Y quien observa con certeza modifica el cuadro, dobla probabilidades, abre senderos, provoca coincidencias que solo encajan con aquella mente que las generó. No existe casualidad cuando entra la fe. Respira y siente el entorno hacerse lento, como si el tiempo reconociera nacimiento. El viejo estado se debilita cuando dejas de nutrirlo, como ceniza llevada por viento suave. Cada vez que eliges imaginarte en el final y no en el problema, riegas la planta nueva y dejas secar la anterior. Eso es poder, no grito, no tensión, sino elección repetida. Quien elige muchas veces se convierte. Quien se convierte manifiesta. Quien manifiesta ya no duda. Caminas mentalmente en esa habitación del futuro hecho presente y tocas los objetos como reales. Notas la superficializa, el peso, la temperatura. Escuchas sonidos de pasos, risas, tu voz agradeciendo. Imaginas una ventana abierta con brisa moviendo la cortina. Miras afuera y cada cosa está donde debe. No hay carencia en ti. Estás lleno. El mundo responde a lo lleno. No mendigas oro. Lo emanas. Todo se vuelve familiar y no un sueño distante. Y surge un pensamiento simple. Lo que sientes ahora se vuelve. Lo que encarnas atrae. Lo que es tuyo adentro te encuentra afuera. No hay lejanía. Solo maduración. El polvo no es fallo. Es oro sin nombre. Y es el nombre que ahora le das el que transforma. Sigues caminando dentro de esta visión que no es promesa, sino realidad mental, y sientes que cada paso no es hacia el deseo, sino dentro de él, como quien ya habita la casa terminada. Respira el resultado nacido, se mueve en mundo propio. Neville decía que el secreto no es obtener, sino ser, porque cuando eres, el tener te sigue como sombra fiel. Ya no preguntas cómo llegar, existes donde hubieras llegado. Este es el giro, el instante donde la duda pierde residencia y la certeza ocupa lugar fijo. Cierras las puertas del pensamiento antiguo sin lucha, sino con reemplazo. No necesitas tijeras para cortar el pasado, solo espacio para el presente elegido. La mente no sostiene dos identidades a la vez. Cuando habitas la nueva, la vieja cae como piel antigua. Surge calma suave como algo que siempre fue tuyo, y ahora se nombra. Eres creador, no espectador, no efecto sino causa, no ola, empujada sino mar que la decide. Esta conciencia crece como luz extendiéndose paso a paso, hasta llenar esquinas que antes eran sombra. Visualizas una escena aún más nítida sin esfuerzo, como pintura que se hace sola. Si tu deseo es abundancia, imagina el instante exacto de recibirla, el sonido que confirma lo sabido. Si es salud, siente el cuerpo íntegro, ligero y pleno. Si es amor,
Siente manos enlazadas con naturalidad. No finges, habitas. Esa es la diferencia. Fingir es esperar. Habitar es crear. Deja que la gratitud ascienda callada no porque algo llegó sino porque ya lo vives dentro. Allí el mundo externo comienza a inclinarse. La realidad responde al estado. Y tu estado ahora es cumplimiento, presencia y oro. El polvo pierde identidad porque ya no lo tratas como polvo. Se transforma porque tú te transformas. Se vuelve lo que reconoces. Si lo miras como oro será oro. Si te miras creador manifestarás creación. Ahora sientes crecer una confianza baja pero firme como latido. No, grita, repite, no pide, afirma, no tiembla, permanece. La continuidad es el secreto. No intensidad sino constancia, como gota insistente que abre piedra. Cada regreso mental a tu escena final es tallado en la roca invisible de la realidad, y pronto aquello que parecía muro será paso. No hay necesidad de saber cómo el mundo organizará cada detalle. El cómo no es tu trabajo. El cómo pertenece al reflejo, no al espejo. Tú eres el espejo. Tú decides la imagen, y lo demás se inclina. Cuando vives mentalmente en el final de una historia, ya no te preguntas si llegará. Simplemente la sientes como algo normal, natural, cotidiano. Cuando el deseo se vuelve normal dentro, se vuelve inevitable afuera. El milagro no es un suceso extraordinario, es un estado interior que, cuando se mantiene, se vuelve vida exterior. La mente no crea con esfuerzo, crea con asunción silenciosa. Cada escena imaginada como real actúa como semilla, y toda semilla que no es contradicha por un estado opuesto, germina tarde o temprano como hecho visible. Esto quiere decir que lo que llamas imposible no es un límite real, sino un límite de tu posición interna. Nada que el ser humano haya logrado fue primero confirmado por la realidad, siempre fue aceptado como verdadero dentro, y solo después verificado afuera. La prueba no viene antes de la fe. Es la fe la que genera la prueba. Cuando la persona espera señales para creer se estanca. Cuando asume avanza. El universo no entrega aquello que la identidad niega, porque la ley no responde a deseos, sino a estados. No responde a peticiones, sino a lo que el ser reconoce como suyo. Neville decía que cada imagen mental es una orden silenciosa dada a la realidad, no un sueño, no un consuelo momentáneo, sino una matriz creadora. Quien imagina ser libre, sano, próspero, toma esa imagen como el único hecho verdadero y trata al mundo físico como una consecuencia pasajera. Cuando una escena interior se vuelve más real que las condiciones actuales, estas solo pueden inclinarse, no por magia, sino por obediencia a la causa. La materia sigue a la conciencia igual que la sombra, sigue al cuerpo. No existe resistencia real contra una identidad establecida. La resistencia solo indica que el viejo estado no ha muerto por completo, no que el nuevo sea falso. Lo nuevo vence reemplazando, no luchando. Muchos fracasan no por pedir poco, sino por asumir poco. Siguen reconociéndose dentro del estado que desean superar, y el mundo no hace más que reflejar con fidelidad esa elección. El problema no es el deseo, es la identidad que lo contradice. Alguien dice, quiero, pero su conciencia responde no soy, y la realidad se alinea con el no soy, nunca con el quiero. Mientras el oro no sea reconocido como parte natural del ser, seguirá pareciendo polvo, no por falta de valor, sino por falta de reconocimiento. La ley funciona así. Lo que eres por dentro es lo que vives por fuera, no lo que afirmas sin convicción, no lo que repites como fórmula, sino lo que reconoces como un hecho interno. Cuando alguien asume una condición como suya, no espera a que el mundo cambie, vive como si ya hubiera cambiado. Lo que el mundo llama manifestación no es más que la evolución coherente de la conciencia. La realidad no inventa, refleja, y refleja el estado que se sostiene, no el deseo momentáneo. La fractura entre querer y manifestar ocurre cuando la persona sigue viéndose como quien carece, en lugar de quien posee. Toda súplica lleva escondida una confesión de ausencia. Toda petición desesperada afirma el vacío. La ley no escucha palabras, sino significado. Y si el interior dice, no tengo, ninguna declaración externa de tengo podrá imponerse. Por eso Neville insistía en sentir como si ya fuera verdad,
no como teatro ni fantasía, sino como determinación interna. Cuando alguien vive en un estado nuevo sin pedir permiso al mundo, el mundo concede, no como recompensa, sino como alineación natural. Quien entiende esta ley deja de medir lo posible con el pasado. Las experiencias anteriores no definen el futuro porque no son causa, sino efecto de estados viejos. Mirar la historia para predecir lo que viene es como observar el reflejo para decidir la expresión. La memoria no crea, solo repite. Solo la imaginación crea, porque actúa en el espacio que aún no se solidifica. Allí, en la escena mental no nacida, existe todo lo que puede llegar a ser, y cuando alguien asume esa escena como real, la vuelve inevitable. La condición esencial no es intención, es encarnación. No basta con querer un cambio, hay que ser el cambio, no mediante disciplina forzada, sino mediante elección repetida con naturalidad. Una nueva identidad no nace de un acto grandioso, sino de continuidad silenciosa. Lo que una persona piensa con constancia se vuelve pensamiento dominante. Lo dominante se vuelve realidad. Son leyes simples y exactas. Quien las conoce dirige. Quien no las conoce es dirigido por lo que él mismo generó sin darse cuenta. Neville enseñaba que el yo soy es la puerta de todas las manifestaciones. Cuando alguien dice, yo soy, y después define una identidad, activa causas invisibles, yo soy libre, yo soy abundante, yo soy completo, no son frases motivacionales, son moldes ontológicos, y cuando se reconocen como verdad presente y no como esperanza lejana, la materia debe ajustarse. En la ley no existe fracaso, solo aplicación consciente o inconsciente. Quien sufre no lo hace porque lo desea, sino porque reconoce el sufrimiento como parte de sí. Quien prospera, prospera porque asume la prosperidad como natural. No existe competencia en la manifestación, porque cada uno actúa dentro de su propio campo de conciencia. No se quita riqueza a otros, no se arrebata fortuna al mundo, se expande el centro que ya se posee. La creación no es suma finita, es expansión infinita. Cuando alguien reconoce el oro interno, no reduce el oro externo, crea más oro. Por eso la verdadera ley no genera conflicto, solo la comparación y la ignorancia producen miedo. Quien conoce su fuente no teme escasez, porque entiende que la realidad es generada y no repartida. El mar no teme demasiadas olas, producirlas es su naturaleza. El principio base es que toda condición externa es efecto condensado de un estado mental. Intentar cambiar circunstancias sin cambiar el estado es podar ramas sin tocar la raíz. El árbol vuelve a crecer igual. Solo cuando la raíz se sustituye el fruto cambia. El estado es raíz. El hecho es fruto. Lo que muchos llaman destino es repetición del mismo estado sostenido. Para cambiar la vida no hace falta tiempo sino cambio de estado. El tiempo no crea, revela. La persistencia es la diferencia entre entender la ley y usarla. Una persona puede conocerla y no aplicarla si vuelve continuamente al estado anterior. La nueva identidad no se manifiesta si se abandona en los momentos de duda. La conciencia premia constancia, no intensidad pasajera. No hace falta una gran llama que se extinga deprisa. Hace falta una luz estable que no se apaga. Esa luz es certeza silenciosa de ser ya lo deseado. No certeza gritada, certeza natural. El mundo frente a una identidad firme no puede oponerse. Las oportunidades no llegan por casualidad, sino como consecuencia estructural. Personas, caminos y eventos se ordenan alrededor del estado asumido, como si una lógica invisible los guiara. No es atracción mágica, sino coherencia vibratoria. Lo que eres por dentro llama lo correspondiente por fuera, y lo que no coincide no puede permanecer. Lo que pertenece entra, lo que no pertenece se disuelve. La ley no falla. La conciencia es origen. El pensamiento es herramienta. La identidad es mando. Quien entiende esto, no pide explicaciones a la vida. Le da dirección. No teme lo visible. Lo usa como material. Cada dificultad es rastro del estado viejo, y por lo tanto punto a trascender. Los obstáculos no se vencen luchando sino sustituyendo la visión. Nadie pelea contra la noche para que salga el sol. Se asume el día, y el día aparece. Así opera la ley. No exige batalla.
exige reconocimiento. Tú no necesitas que el mundo cambie primero. Tú eres el cambio y el mundo responde. No se espera el oro para sentirse rico. Se siente riqueza y el oro toma forma. La realidad no genera luz, la refleja. Y cuando alguien deja de ver el polvo como final, y lo entiende como oro no revelado, la transformación sucede primero en la conciencia, y luego en eso que llamamos mundo. La separación entre deseo y manifestación ocurre cuando la persona sigue viéndose como quien carece en vez de como quien posee. Toda súplica lleva dentro confesión de ausencia. Toda petición desesperada afirma vacío interno. La ley no escucha palabras, sino significado. Y si dentro se dice no tengo, ninguna afirmación externa de tengo podrá imponerse. Por eso Neville insistía en sentir como algo ya verdadero, no como teatro ni ilusión, sino como estado consciente, cuando se vive en un estado nuevo sin esperar autorización del mundo. El mundo concede por alineamiento y no por premio. Quien comprende la ley deja de calcular el futuro con el peso del pasado. La historia vivida no define lo venidero, porque fue efecto de identidades anteriores. Intentar predecir el mañana mirando lo ya vivido es como decidir la expresión, mirando el reflejo. La memoria no crea, reproduce. Solo la imaginación crea porque trabaja en lo no formador. La condición esencial no es la intención, sino la encarnación. No basta con querer un cambio. Es necesario convertirse en ese cambio, no mediante una disciplina forzada, sino a través de una elección repetida con naturalidad. Una identidad nueva no nace de un acto grandioso, sino de una continuidad silenciosa. Aquello que una persona piensa con insistencia se transforma en pensamiento dominante, y lo que se vuelve dominante termina por expresarse como realidad. Son leyes simples, firmes, y quien las comprende dirige su vida, mientras quien las desconoce es dirigido por aquello que ha generado sin darse cuenta. Neville explicaba que el yo soy es la puerta de toda manifestación. Cuando alguien pronuncia yo soy, y después de ese sonido, añade una identidad, crea causas invisibles que comienzan a actuar. Yo soy libre, yo soy abundante, yo soy completo. No son frases motivacionales, sino moldes ontológicos, y cuando se reconocen como verdad presente, y no como un deseo distante, la realidad material termina por tomar esa forma. No existe fracaso dentro de la ley, solo existe uso consciente o inconsciente de ella. Quien sufre manifiesta sufrimiento no porque lo quiera, sino porque lo reconoce como parte de su identidad. Quien prospera manifiesta prosperidad, porque la asume como natural. No hay competencia en la manifestación, porque cada persona se mueve en su propio campo de conciencia. Nadie le quita riqueza a otro, nadie roba fortuna al mundo, solo expande un centro que ya posee. La creación no es una suma limitada, sino un crecimiento sin fin. Cuando alguien reconoce el oro en sí mismo, no limita el oro de los demás, crea más oro. Por eso la ley no produce conflicto, solo la comparación y la ignorancia generan miedo. Quien conoce su propia fuente, no teme la escasez porque entiende que la realidad se genera, no se reparte. El mar no teme tener demasiadas olas, producirlas es su naturaleza. El principio fundamental es que toda condición externa es un efecto condensado de un estado mental. Intentar modificar las circunstancias sin modificar el estado es como podar ramas sin tocar la raíz. El árbol seguirá creciendo. Igual, solo cuando la raíz cambia el fruto cambia. El estado es la raíz, el hecho es el fruto, y lo que muchos llaman destino es solo la expresión continuada del mismo estado. Para transformar la vida, no se necesita tiempo sino cambio de estado. El tiempo no crea nada, solo revela. La persistencia es la fuerza que separa el conocimiento teórico de la creación real. Alguien puede entender la ley, y aún así no usarla si regresa una y otra vez al estado antiguo. La nueva identidad no puede consolidarse si es abandonada en los momentos de duda. La conciencia premia la constancia, no los impulsos intensos pero breves. No hace falta una llama enorme que se apaga rápido, sino una luz continua que no desaparece. Esta luz es la convicción silenciosa de ser ya lo que se desea. No una convicción gritada, sino una certeza natural.
Y cuando una identidad está establecida, el mundo no puede oponerse. Las oportunidades no aparecen por casualidad, sino como consecuencia estructural. Personas, lugares y eventos se alinean con el estado asumido como si una lógica invisible los guiara. No es atracción misteriosa, sino coherencia. Lo que eres por dentro llama en forma aquello que le corresponde afuera. Lo que no está alineado no permanece. Lo que pertenece entra. Lo que no pertenece se disuelve. La ley no falla. La conciencia es origen. El pensamiento es herramienta. La identidad es mandato. Quien entiende esto, no le pide explicaciones a la vida. Le indica dirección. No teme lo visible. Lo utiliza como materia. Cada dificultad se convierte en señal del estado anterior, un punto a superar. Los obstáculos no se enfrentan con lucha, sino con reemplazo de visión. Nadie combate la noche para que aparezca el día. Simplemente asume el día y el día surge. Así funciona la ley. No exige esfuerzo, exige reconocimiento. No necesitas que el mundo cambie, para luego cambiar tú. Tú eres el cambio, y el mundo sigue tu movimiento. No se espera tener oro para sentirse rico. Se siente riqueza, y el oro toma forma. La realidad no enciende la luz, solo la refleja. Y cuando alguien deja de tratar el polvo como sustancia final y lo mira como oro aún no descubierto, la transformación se produce primero en la conciencia y después en el escenario llamado mundo. La fe aquí no es un acto religioso sino una comprensión estructural. Es la certeza tranquila de que la imaginación es causa y la materia es testimonio. Nadie puede ir más allá de lo que cree ser, pero puede transformarse por completo. Cuando reemplaza su autodefinición, el mundo no resiste a quien decidió su forma, solo resiste a quien intenta modificar efectos sin tocar la causa. Una puerta que parece cerrada por fuera, se abre desde dentro con un simple cambio de identidad. Nada puede impedir la expansión de un estado aceptado como real. Toda transformación verdadera comienza cuando la persona deja de exigirle explicaciones a la vida y empieza a darlas. La conciencia no es espectadora del mundo, sino la fuente que lo origina. Las condiciones no son poder, son fenómeno. El poder real es la conciencia que las genera. Cuando Neville afirmaba que la imaginación crea realidad, no hablaba en metáforas. Decía que la escena interior, cuando se vive como actual, se convierte en una ley causal que opera bajo la superficie de la materia. Los hechos no mandan, obedecen. Cada acontecimiento es hijo de una suposición sostenida. Quien vive en el pasado repite el pasado. Quien vive en un futuro hipotético no crea nada porque la hipótesis no tiene peso. Solo lo asumido como presente posee fuerza creativa. Ese es el punto central. El futuro no se manifiesta. El presente sí. Cuando una escena imaginada se vive como ahora entra en el orden de lo que inevitablemente debe ocurrir. Y cuando algo debe ocurrir no necesita fuerza, solo tiempo para que lo invisible se condense. El tiempo no es espera sino proceso. La manifestación no es retraso, sino solidificación. Muchos buscan señales antes de creer, y por eso permanecen inmóviles porque la señal externa nunca precede al estado interno. La señal es efecto. La identidad es la causa. Quien cambia de estado no necesita que el mundo lo tranquilice porque reconoce que el mundo todavía no refleja el nuevo pero terminará haciéndolo. La espera no es pasividad sino conocimiento. No es deseo sino certeza. Quien conoce la ley no exige resultados inmediatos, porque comprende la distancia natural entre sembrar y cosechar. Una escena sostenida como identidad ya es una victoria. Aunque aún sea invisible, Neville enseñaba que el deseo es una llamada del ser que ya existe dentro, no un capricho ni una ausencia, sino el futuro pidiendo reconocimiento. Cuando algo aparece como deseo significa que un nivel más profundo de conciencia quiere emerger y no puede hacerlo hasta que la identidad le abra espacio. La manifestación no es conquista, sino revelación. No se obtiene lo que no existía, se libera lo que estaba cubierto. El oro estaba bajo el polvo. La fe no lo crea desde la nada, lo muestra. Ese es el sentido de transformarse. No sumar cosas sino quitar velos. No buscar fuera lo que está dentro sino reconocerlo. El universo no retiene lo que te pertenece por identidad. Eres tú,
quien al identificarse con la ceniza olvida el oro. Cuando Neville decía asume la sensación del deseo cumplido, no invitaba al optimismo, sino a la encarnación. Sentir es ser es mandar, y lo que eres es lo que recibes. Cada estado tiene vida propia. Mientras sea reconocido, permanece. Cuando deja de ser reconocido, muere. No importa cuántas pruebas muestre la realidad del estado viejo. Eso es solo ecos del pasado, ya muerto en la causa. Reaccionar a los hechos es como pedirle a una sombra que cambie, mientras el cuerpo que la proyecta no se mueve. La transformación no discute con la sombra, modifica el cuerpo. El estado interno es cuerpo, el mundo es sombra. Quien cambia el estado no debate con la manifestación, la reemplaza. Lo que el hombre llama destino es simplemente la costumbre de que mantiene acerca de su propia identidad, y cuando la costumbre es abandonada, el destino se renueva, porque no existen cadenas más sólidas que aquellas que uno considera reales, y no hay límites que no hayan sido previamente aceptados, porque la ley no viene para consolar, la ley viene para gobernar, y conocerla no es suficiente, es necesario asumirla, porque saber que el polvo es oro no transforma nada, pero reconocer el polvo como oro, eso sí transforma. No se trata entonces de buscar lo que falta, sino de admitir lo que siempre ha estado allí, aunque nunca fue aceptado como identidad, porque el oro no llega desde afuera. El oro surge cuando la conciencia deja de verse como polvo. El verdadero límite no está en la realidad, está en la autodefinición. Ninguna puerta permanece cerrada para quien deja de pedir permiso, porque las circunstancias que parecen firmes hoy no son más que pensamiento condensado en el tiempo, y cuando cambia el pensamiento que lo sostiene, la forma debe cambiar, porque hasta la condición más rígida se mantiene viva únicamente por la atención que le das. Así que la realidad no es cemento eterno, es vapor cristalizado alrededor de una idea que domina. Neville enseñaba que el mayor error humano es creer que el mundo externo es causa, porque cuando el hombre entrega poder a los eventos y se percibe víctima del curso de las cosas, abdica de su soberanía creativa, y así olvida que el mundo no actúa sobre él, sino que él actúa sobre sí mismo, y entonces el mundo responde, pues intentar modificar lo externo, sin haber sustituido lo interno, es como querer corregir una imagen tocando el espejo, en vez del propio rostro. El espejo no tiene culpa, el espejo no decide, solo refleja. Y esa es la base de toda manifestación. No reaccionar sino crear, no pedir sino asumir, no esperar sino ser, porque el deseo no debe ser perseguido, debe ser encarnado, y el acto creativo no está en el futuro, está en el presente que eliges habitar, y cuando una escena interior se vuelve más real que la evidencia sensorial, el mundo material pierde autoridad y se vuelve suave, obediente, maleable, pues la fe no es frágil, la fe es la fuerza que moldea. El hombre que comprende la ley de la conciencia no busca confirmación externa, porque no mide su avance por lo que ve, lo mide por lo que reconoce como verdadero dentro de sí, ya que la transformación es interna y antecede los hechos, y quien observa lo externo para validar la identidad todavía está pidiendo permiso a aquello que debería comandar. La verdadera inversión ocurre cuando la conciencia no se curva ante los hechos, sino que los hechos se curvan ante la conciencia, y la distancia entre quien eres hoy y quien podría ser no es temporal, es perceptiva, porque el tiempo solo traduce, no crea nada, y lo creado internamente ahora se muestra externamente después, no por esfuerzo, sino porque la materia es lenta comparada con el pensamiento. El pensamiento es luz y el evento es sombra, y la velocidad de la luz no depende del ánimo de la sombra. La persistencia es prueba de fe, pero no una persistencia forzada, sino una continuidad natural del reconocimiento, ya que el estado no negado se vuelve dominante, y lo dominante se vuelve visible, porque lo visible no resiste lo invisible sostenido, y todo aquello que se mantiene en silencio como verdadero dentro de la conciencia se vuelve inevitable en el ruido del mundo. Por eso la transformación no debe ser discutida, debe ser asumida, porque cada discusión es una duda disfrazada, y toda pregunta sobre cuándo o cómo declara distancia, aunque la distancia sea ilusión sensorial,
porque donde hay reconocimiento del cumplimiento, no hay espera, y donde no hay espera hay manifestación. Aquello que hoy llamas deseo será mañana memoria si lo asumes como hecho ahora, y el obstáculo perderá significado si dejas de sostenerlo, porque la realidad no se opone, la realidad sigue, y un pensamiento persistente abre caminos, disuelve muros, reordena rutas, pues la ley no es emocional, es matemática, la conciencia es uno, y la manifestación es dos. Uno antecede dos, y quien intenta alterar el dos sin tocar el uno, permanece atrapado en el mismo círculo. No se trata de creer sin pensar, sino de pensar de acuerdo con la ley y no con la apariencia, porque la apariencia llega tarde, la ley llega primero, y lo primero gobierna lo derivado, ya que el mundo no tiene poder propio, todo poder reside en el yo soy, raíz de toda experiencia. Cuando el hombre descubre que el yo soy es punto generador de la existencia, lo que parecía casual se revela lógico, y cada experiencia se vuelve lectura del estado interior, cada logro expande y cada dificultad es forma vieja sostenida por algún resto de identidad. No hay misterio en cómo funciona la realidad, solo desconocimiento o conocimiento de la ley, porque quien desconoce, reacciona, y quien conoce, crea, y crear no es privilegio, es estructura natural, no pertenece a pocos, pertenece a quien reconoce su propia fuente. El mundo que ves no es definitivo, es un resultado temporal de la definición interna, y al cambiar la definición, la realidad cambia rostro, no instantáneamente en lo físico, pero sí instantáneamente en la lógica invisible que gobierna el visible. Cuando la identidad se mueve, la realidad comienza a alinearse, no por control sino por dirección, porque el control nace del miedo y la dirección de la certeza, y es la certeza, no la duda, la que materializa formas. Neville afirmaba que la verdadera revolución ocurre cuando el hombre comprende que lo que llama realidad no tiene vida propia, que es acto reflejo, y así como no puedes ver una sonrisa en el espejo antes de sonreír tú primero, no puedes ver prosperidad, libertad, expansión o afecto antes de reconocerte en ellas, pues todo cambio nace antes en lo invisible, y toda manifestación llega después, y el único lugar donde el hombre actúa realmente es el estado, porque en él se decide lo que luego será, llamado mundo. Quien insiste en corregir lo externo se cansa porque trabaja sobre el efecto, pero quien corrige lo interno modifica la causa, y el esfuerzo se disuelve, porque no es el mundo que resiste, es la conciencia que espera cambios sin cambiar. Y eso es como exigir que el reflejo avance sin moverse uno mismo, imposible, porque un paso asumido dentro produce tres fuera, ya que la realidad es más rápida reflejando que el hombre reconociendo. La creencia sutil que confunde es pensar que manifestar requiere fuerza, cuando en verdad requiere coherencia, porque un estado asumido sin interrupción debe plasmarse, incluso si lo actual parece contrario. Lo que ves ahora no es prueba contra lo nuevo, es resto de lo viejo, y lo viejo no se rompe con grito, se rompe con indiferencia, ya que lo que no es reconocido, muere, y lo que es reconocido, vive. Si tratas el oro como normal, el oro se vuelve normal, y si tratas la falta como autoridad, seguirá gobernando. La ley no exige emoción intensa, exige posición firme, no exige esfuerzo, exige continuidad, porque cada retorno mental al cumplimiento fortalece la causa, y cada retorno al viejo estado riega la raíz antigua que da el mismo fruto una vez más. Así que el cambio verdadero no es evento único sino reorientación estable, porque cuando lo nuevo ya no es intento, sino identidad, la manifestación está sellada. Existen infinitas versiones de realidad, no como metáfora sino literal, porque cada estado es un mundo, y lo que se percibe depende del nivel de identidad desde donde miras, de modo que quien vive en abundancia ve puertas abiertas donde otros ven muros, y quien vive en libertad encuentra espacio donde otros hallan límites, no porque el mundo cambie sino porque el observador cambió. Todo lo que consideras firme es pensamiento solidificado, y al cambiar el pensamiento que domina, cambias la sustancia que mañana se llamará experiencia, porque nada es más sólido que la conciencia, por eso el mundo se inclina ante ella. Las circunstancias no fabrican al hombre,
El hombre fabrica las circunstancias, y quien comprende esto ya no espera que el viento cambie, él se convierte en viento. Si el ser humano entiende esto, no obliga a la realidad, sino que la reconoce como maleable, y esa maleabilidad del mundo está dirigida por el tono del pensamiento, no por el pensamiento ocasional, sino por el pensamiento dominante. Lo dominante no es lo que expresas en voz alta, sino lo que aceptas en silencio. Muchas personas hablan de lo que quieren, pero sienten lo que temen, y es el sentir, no el decir lo que crea la palabra sin identidad. Es ruido. La identidad, sin palabra, es ley. No importa lo que afirmes desear, importa lo que eres mientras lo afirmas. El deseo auténtico no es un vacío que necesita ser llenado, sino un nivel de conciencia que pide ser reconocido. Cuando sientes que un resultado ya te pertenece por dentro, no te sorprende. Cuando llega la sorpresa, es señal de que aún no estabas identificado con el resultado. Lo que es tuyo, no, desconcierta. Confirma por eso la manifestación no es espectáculo, es coherencia, no es conquista, es revelación. No recibes algo que no existía, simplemente cae. Lo que impedía verlo, la mayoría intenta cambiar la vida, luchando contra efectos. Se esfuerzan contra obstáculos, condiciones, personas, circunstancias, creyendo que son autónomas. Pero el obstáculo no es una entidad, es un reflejo. No apartas un reflejo, cambias la imagen. La ley es directa. Si deseas un nuevo resultado, asume un nuevo estado. No esperes verlo para creer, créelo para verlo. El mundo no es materia dura, es pensamiento densificado. El tiempo no es demora, es traducción de lo invisible, y lo invisible no es menor que lo visible, es superior cada realidad que llamas vida. Es la respuesta exacta a tu autoconcepto. El hombre no recibe lo que desea, recibe lo que cree ser. Si cree ser pequeño, recoge experiencias que confirman la pequeñez. Si cree ser grande, recibe escenarios proporcionados a la grandeza. La vida no discute, actúa el universo. No evalúa si mereces, solo responde a si reconoces. No recibes lo que quieres, sino lo que eres. Quien entiende esto, no teme al futuro. El futuro no es un sitio al que llegar, sino una formación de la conciencia. Cuando la identidad cambia, el futuro ya está resuelto. No lo construyes caminando, lo caminas, porque ya fue construido. La duda es el intento de ver antes de asumir, pero ver antes es imposible, porque ver es ya reflejo, asumir es causa, y entre causa y efecto solo hay una distancia. Tu fidelidad al estado elegido. La fe es precisamente esto, fidelidad al estado invisible. No es emoción, no es entusiasmo, no es esperanza, es continuidad, es coherencia, es no. Abandonar la escena aunque el mundo no la confirme. El mundo no confirma. Primero refleja al final. Antes existe la asunción, luego el silencio, luego la manifestación. No es un orden debatible, es un orden universal. Quien desea cambiar su vida, debe dejar de pedir pruebas y comenzar a representar el resultado por dentro. No como ejercicio, sino como identidad. No como ilusión débil, sino como estado aceptado. El yo soy antecede toda forma. Y si el yo soy permanece intacto, la forma no cambia. Pero cuando el yo soy se desplaza, todo el universo se mueve. Cuando el hombre comprende que no debe cambiar el mundo, sino cambiarse dentro del mundo, la lucha deja de tener sentido. La acción externa se vuelve consecuencia, no motor. La voluntad física que antes parecía necesaria termina siendo secundaria. El trabajo verdadero sucede donde nadie mira en la definición interna. Una convicción sostenida en silencio es más fuerte que 1000 acciones dispersas. La conciencia crea la acción, organiza cuando la conciencia está alineada. Actuar es simple, directo, inevitable cuando no lo está actuar. Es esfuerzo vacío. Los hechos no son barreras, son espejos. Y un espejo no puede mostrar lo que no aceptas encarnar. Si deseas cambio, pero sigues viéndote con la identidad vieja, el espejo no mostrará nada nuevo. Lo que pides no decide lo que eres. Ordena la vida, no responde a preguntas, responde a definiciones. Si te defines abundancia, la abundancia aparece. Si te defines carencia, la carencia continúa.
no porque sea justo o injusto, sino porque Sly Neville enseñaba que no existe obstáculo mayor que observar sin comprender. Mirar el mundo como más fuerte que la conciencia es ceder la propia autoridad creativa. Mirarlo como efecto póstumo de la conciencia es recuperar la llave. Las circunstancias no deciden nada, son efecto congelado, no generan, muestran, no mandan, obedecen, y quien comprende esto, deja de pedir al mundo lo que debe antes otorgar a sí mismo. El principio es tan simple que se vuelve inaceptable para quien fue entrenado. Al realismo la realidad no causa. Traduce lo que llamas real es una fotografía del pensamiento dominante de ayer. El mundo que vives hoy es un documento firmado por tu conciencia pasada. El siguiente documento es el que firmas ahora en silencio. Quien desea un futuro distinto, debe dejar de leer el pasado como destino. El pasado no es profecía, es residuo. No guía, testifica. Por eso la manifestación no requiere fe ciega sino claridad, no esperanza sino lógica. Si la conciencia es causa, debe cambiar para que el mundo cambie. No hay alternativa. Ninguna técnica, oración o acción compensa un estado contradictorio, pero ningún muro detiene un estado coherente. El mundo no es soberano, el mundo es secundario. Quien asume riqueza interior no necesita pruebas externas. Su creer es la prueba. La conciencia es documento más fuerte que el hecho. El hecho puede contradecir un instante, pero solo mientras la identidad no se consolida. Cuando se consolida el hecho, debe ajustarse. Lo que llamas realidad avanza lentamente hacia el nuevo punto, no por duda sino por inercia. La conciencia no pelea, guía. Así ocurre en salud, amor, éxito. Y cualquier área, nada nace afuera, todo nace adentro. Lo que vives afuera es la proyección tardía de lo aceptado, adentro como normal. La normalidad es la verdadera firma, no lo que deseas con intensidad, sino lo que consideras habitual. El mundo se inclina ante tu definición de normal, no eleva tu definición de extraordinario. Si un resultado te sorprende cuando llega, significa que aún no estaba normalizado. Si no te sorprende, ya era tuyo. La sorpresa es inmadurez. La familiaridad es madurez. Y lo que es familiar en conciencia se vuelve frecuencia estable. Continuar es profundizar esta lógica invisible hasta que se haga clara. La conciencia es principio, medio y fin. De todo lo que existe nadie experimenta algo que no ha aceptado, temido o asumido por dentro. Cada estado posee realidad, y la manifestación es el suceso visible, generado por la persistencia del estado. La mayoría intenta cambiar. Hechos, personas, resultados, creyendo que la vida es estructura externa que responde a hechos. Pero la vida es movimiento de conciencia, y los hechos son traducciones atrasadas. La ley de asunción dice que lo que el hombre cree ser, eso se vuelve en plano físico, no por esfuerzo ni esperanza, sino por identidad. El estado interno es la matriz de la forma. Si alguien se percibe como carente, ninguna afirmación suplirá, porque el vacío no está afuera, está dentro. Cuando se asume posesión, plenitud, abundancia, la realidad se curva ante esa definición, aunque los hechos presenten oposición. Esos hechos son eco de identidad antigua. El mundo siempre llega tarde, respecto a la conciencia. Quien juzga la ley, según hechos presentes, observa una foto vieja e intenta predecir desde ella. No se juzga el árbol por la hoja caída. Neville decía que el yo soy es vibración primaria, núcleo creador, esencia de toda realidad. Cuando el hombre dice yo soy, y completa esa frase con una identidad activa, una línea causal que terminará en forma. El mundo no responde al querer sino al ser. No importa cuánto alguien diga querer libertad, si internamente se reconoce atrapado, puede mudarse de trabajo, ciudad, país, pero si no cambia su autopercepción, recreará la misma prisión. Las rejas no son de metal, son de identidad. La transformación llega cuando el estado interno se sustituye, no cuando se lucha contra lo viejo. Luchar lo valida, abandonarlo lo disuelve. Cambiar el reflejo exige cambiar la imagen. La conciencia es imagen, la realidad es reflejo. El orden nunca se invierte. Muchos rehúsan esta simplicidad y buscan rituales, técnicas, pasos, creyendo que crear requiere manual, pero el universo no responde al método, responde a la identidad.
La técnica puede estabilizar el estado, pero no es causa. La causa es ser dos personas pueden aplicar lo mismo y obtener opuestos. Una actúa desde ser otra. Desde esperar la ley no premia el gesto sino la fuente. El deseo no es promesa futura, es reconocimiento interno. Si aparece como deseo, ya existe. Capacidad para vivirlo. El deseo señala dirección. No exige fuerza, exige asunción. Si se interpreta deseo como falta, se genera distancia. Si se interpreta como llamado del yo expandido, desaparece el tiempo. El tiempo no separa deseo y cumplimiento. La conciencia que no asume, lo separa la fe para Neville. No es optimismo, es reconocimiento estructural, es identidad que antecede al hecho. Yo soy, es ley. Cuando se vuelve estabilidad, la realidad obedece. No existe obstáculo real, solo contradicción interna. Lo externo es sombra del temor cuando el temor cesa. La sombra cae. Las condiciones no actúan, proyectan estados pasados. Quien comprende esto, deja de combatir circunstancias y comienza a seleccionar estados. Cada estado tiene vida, mientras se le reconoce, cuando deja de reconocerse muere, y su muerte es nacimiento del nuevo. La continuidad no es esfuerzo, es fidelidad. El estado nuevo debe sentirse más natural que el viejo. No es sostener pensamiento positivo, es asumir identidad coherente. El hombre no manifiesta lo que piensa una vez, sino lo que piensa como sí mismo. El yo soy es raíz, el mundo es fruto. Ningún fruto niega la raíz. Si quieres fruto distinto, cambia raíz. Quien intenta obtener nuevos frutos sin nueva raíz, vive esfuerzo, fracaso, frustración. El esfuerzo es señal de querer construir fuera lo no aceptado dentro del mundo. Es espejo la conciencia. Es rostro, cambia. Rostro, cambia espejo. La conciencia es punto de origen y retorno. Cuando el hombre deja de esperar que el mundo confirme lo que no ha asumido, cesa dependencia. Nace soberanía. La vida no es camino hacia algo, es emisión desde algo. Todo futuro existe como posibilidad, pero solo el estado aceptado puede volverse concreto. No recibes lo que persigues, recibes lo que encarnas. No cosechas lo que sueñas, cosechas lo que consideras normal. Nada en esta ley es personal ni caprichoso. La realidad no castiga ni premia, ejecuta comandos silenciosos. Si el comando es carencia, la carencia continúa. Si el comando es plenitud, la plenitud aparece por eso. La transformación no exige largas teorías, sino solo reemplazo de identidad. Ninguna noche impide el amanecer, solo ojos cerrados al abrirlos, se descubre que la luz estaba siempre. Neville no invitaba a esperar, sino a reconocer, no a desear, sino a ser el deseo que permanece. Deseo genera distancia, el deseo asumido como estado genera realidad. El oro no surge cuando lo buscas, surge cuando dejas de tratarte como polvo. La fe no es expectativa futura, es posesión del presente invisible. Quien comprende, no suplica por recibir, vive como si ya fuera, y lo vivido dentro surge fuera la manifestación. No es truco, sino coherencia. Ley que no salta, no se ignora, no negocia el mundo, no puede negar lo que eres, ni entregar lo que no eres. Cuando la identidad se fija, el mundo responde, y cuando responde no parece milagro, parece natural. La sorpresa muere, queda certeza. Cada ser vive hasta donde su conciencia se expande. Puede elevarla, cambiarla, sustituirla. Todo límite es interpretación, no estructura. Toda posibilidad es real cuando deja de ser posibilidad y se vuelve definición. No estás aquí para luchar con lo visible, sino para dirigir lo invisible. Lo visible es lento. Lo invisible es ley. Lo invisible es semilla. Lo visible es cosecha. La conciencia es origen, la experiencia es eco, y el eco nunca antecede la voz. La verdad final es clara. Tú eres la fuente. Siempre lo has sido, incluso cuando lo ignorabas. El mundo que llamaste realidad es superficie debajo. Está la arquitectura invisible que tú emites. Sí, quieres un nuevo rostro de vida, no esperes. Reconoce si quieres cambio, no pidas. Asume si quieres creación, no imagines. Defínela toda escena imaginada como real. Se vuelve causa, y toda causa sostenida se vuelve forma.
No falta nada para crear, solo recordar lo que eres. Y cuando recuerdas ya no pides al mundo cambiar. Lo observas y lo ves cambiar. La manifestación sucede cuando el hombre deja de dudar de su origen. El final no es conquista, es reconocimiento.